Muy buenas a todos, bienvenidos a Hipótesis Nula, el programa de la gente guapa donde empezamos la cuarta temporada con tacitas oficiales que los que nos sigáis en redes sociales pues ya habéis podido conseguir una de ellas, participar en el sorteo donde, bueno, lo primero que hay que decir es que uno de nosotros no la tiene, pero no vamos a decir quién. Creo que ha Yo quedado sé, claro. yo sé por qué me lo has traído, la verdad. Pero no nos vamos a meter mucho con él, no nos vamos a meter mucho con Álvaro en este caso, por no haber traído la tacita, porque este primer programa se lo vamos a dedicar a él por haber conseguido su título de doctor. Felicidades, doctor Gallifa. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes siendo doctor ahora? Pues la verdad es que es una experiencia, ha cambiado mi vida por completo. La gente me vitorea por la calle, y me grita doctor, me trata con más respeto. La verdad es que ha merecido la pena. Total. Ahora ya puedes vivir el meme de él está dando un infarto, luego un doctor en la sala. Yo soy doctor, se está muriendo. Sí, pues resulta que en astrofísica las estrellas se forman como... Sí, porque las moléculas que hacen que te mueras son. Claro, efectivamente. Moléculas. Hoy vamos a hablar de moléculas, vamos a hablar de grafeno y vamos a hablar de algo que, un tema nuevo que no nos habían sugerido nunca, la verdad. Así que también queremos dedicar el programa a ese tema del que nos va a hablar Dani, Que está que Johnny bueno, por aquí. creo Johnny, que manifiéstate. estará Johnny, en como estés, diferido. Te juro que te encuentro, voy a tu casa y me cago en tu cama. No, escucha, Dani, si Diony no está, no haces tu apartado y ya está. Si no está él, no. Voy a Buah, estar será. media hora callado con cara de enfadado así. Saludadle al diferido, que está de exámenes el chaval, me consta Ánimo, que está liado Johnny, con dale el duro. TFG, tiene Mucho mucha ánimo, mierda. Johnny, que la fuerza de hipótesis no la te acompañe. Ahí está. Está haciendo ciencia. Otro día puedo hablar de su TFG, o le podemos traer para hablar de su TFG, o lo puedo contar yo, porque está haciendo de caucho. Que pase un Sí, rato sí. de vergüenza. Que pase un rato de vergüenza, hostia. Estaría guay, en verdad. Estaría guay. Pero bueno, empezando un poco, que ya empiezo yo con la sección. Hoy os quiero traer una historia que en principio parece de chiste, pero que en realidad es una de las revoluciones científicas de las últimas décadas. No son las ecuaciones de Maxwell, pero es una historia que empieza con un valenciano sin arroz, continúa en el MIT y termina con un premio de 400.000 pavos de la Fundación BBVA, que estaría muy guay que nos pudiera sponsorear un poquito, porque si tienen 400.000 pavos para dar premios todos los años, tendrían unos poquitos menos para sponsorear aquí. Entonces, pero bueno, no es el caso, no está sponsoreado. No está... Me gusta. Apuntando bajo. Humildad, eso es lo que caracteriza a este programa. No está tan patrocinado, pero la cosa es que Aprovechando- realmente este valenciano y su equipo se lo merecían porque lo que han hecho es mover dos capas de grafeno. Una capa de grafeno, otra, una encima de la otra, y lo que han hecho es moverla y diréis, ¡buah! Pues la ha tenido que mover un montón entonces para que le den un premio tan importante. Un grado. Un grado que es Un grado. una... no voy a decirlo de 36, 360 partes de una circunferencia completa. Una de esas 360 partes, eso es un grado. Porque no sé cómo se diría el número ordinal. Entonces hasta ahí lo vamos a dejar. Y se me olvidaba, que además lo tenía apuntado en la chuleta porque si no se me iba a olvidar, que esta historia la conozco porque me compartió mi padre la noticia. Así que desde aquí, pues nada, un saludo a mi señor padre, que me consta que algunos de los vídeos los ve. Así que un saludito desde aquí. Y nada, volviendo a la historia, mientras que vosotros y yo seguimos aquí trabajando como siempre, hay gente que se hace famosa por girar cosas. O sea, estupendo. Pero esperad, porque la historia mejora. Una pregunta. Dime. ¿Lo han movido tipo así o lo han movido tipo así? La primera. La segunda no. La han rotado. La han rotado. La han rotado, Exacto. ok. Exacto. Pensaba que lo habían desplazado como de un grado, en plan que el eje que un... Tridimensional, en plan, como así, abierto. Un grado en un desplazamiento así, pero no. ¿O te referías así? No, traslacional. tipo, tienes dos bolitas encima, dos moléculas, y que lo han trasladado, han desplazado una sobre la otra, de manera que el ángulo que forman es un grado. Pero no, ya me ha quedado claro que no. Es rotación, eso es. Y ha dado lugar a un área nueva de la física y todo, que luego os lo cuento. Pero bueno. ¿Qué? Sí. Ahora, es que quiero terminar la introducción para dejarlo ya por todo lo alto. Por favor, habla. Perdona. Hay otro investigador que se ha llevado la mitad de ese premio por haber predicho teóricamente lo que pasaría, pero no lo ha hecho ayer, lo ha hecho hace 40 años.
A veces la Colando. ciencia es lenta, pero cuando llega, llega fuerte. Así que bueno. Ahí lo podemos debatir, si le han dado poco o le han dado mucho. Ahí ya, la Pero guerra lo entre merece mucho experimentales y teóricos la puede moderar el doctor Gallifa porque aquí puede haber piñas entre Dan y yo Pues, sí. por este tema. Pero bueno, no. Claro, pero entonces, ¿yo qué soy de las dos? Ninguno. ¿O cómo queda esto? Eres imparcial, diría yo, ¿no? Porque Cada Claro, uno es que si recibirá la pregunto muerte. uno, me la vas a tarta decir pa' lo mí. la tarta para mí. Claro, efectivamente. Yo creo que entre Álvaro, entre doctores nos tenemos que apoyar, básicamente. O sea, esto no sé Ya qué te está parece. buscando. Qué feo, qué feo, qué feo eso. Qué elitista. Dice ¿qué tal? el que ni siquiera tiene una estación de Metrobús con su nombre. Pero bueno. No, ¿cómo? A todo esto, paramos las rotativas. ¿La tienes? Sí, hay una estación de Metrobús en México que se llama Doctor Galvez. No me lo puedo creer. Bueno, todavía no eres tú, ¿eh? Todavía no. ¿En serio? Jurado. Pero lo serás. O sea, cuidado. En, Por favor, no. en cuanto defienda la tesis, voy a ir a hacerme una foto y va a ser mi foto de perfil de absolutamente todas partes. Es que Del deberías CV. hacerlo, clarísimo. La foto de perfil del CV. Sí. Básicamente del LinkedIn, de todo. O sea, De LinkedIn, Pero sí, sí. de Bueno, CV, vamos a empezar, de que mucho que WhatsApp, de empezar. todo. Perdón, ya dejo de interrumpir con chorradas. no. Fe, habla. Cero Cuéntanos de qué va lo problema, del cero grafeno. problema. A ver, la cosa es que ha hecho este señor, que ha hecho el valenciano. Pues el protagonista de hoy es Pablo Jarillo Herrero, que nació en Valencia en el 76 y actualmente es profesor del MIT. Entonces, bueno, trabaja allí en Estados Unidos. Su campo es la física de la materia condensada, que es básicamente estudiar cómo se comporta la materia cuando se junta muy mucho. Y por ese arrejuntamiento muy fuerte, pasan cosas raras, pasan movidas muy tochas, pasan cosas cuánticas. Esto se puede desarrollar en otros programas si os interesa, como siempre, pero bueno, simplemente quiero daros un poquito del contexto del área de la física en la que se especializa este investigador. Se hizo mundialmente famoso en el año 2018 por un experimento que parece un poco de broma, pero es lo que os estaba contando antes. Coge un par de láminas de grafeno, cada una monocapa se conocen, como con un átomo de grosor, y las coloca una encima de la otra. Luego hizo algo que bueno, no parece contado así muy espectacular, pero que cambió el rumbo de la física moderna. Giró una de las capas en un ángulo muy concreto, 1,1 grados aproximadamente, y se descubrió experimentalmente que eso era una especie de ángulo mágico. En física hay más ángulos mágicos. Hay ángulos mágicos para distintos tipos de interacciones, resonancias, concretamente en materia condensada y en teoría de resonancia magnética nuclear de RMN hay otro, en electromagnetismo hay otro tipo de ángulos mágicos, pero con el que nos referimos hoy, ese ángulo en ese ángulo las capas de grafeno dejan de comportarse como un material al uso y empiezan a mostrar fenómenos cuánticos muy exóticos, entre ellos superconductividad, que es la capacidad de conducir electricidad sin ningún tipo de resistencia, sin pérdidas y sin calor. Algo que si se pudiera usar a gran escala, no. Ojalá. Eso no hubiera sido un premio de 400.000, hubiera sido un premio... Es un Nobel. Un premio muy grande. Iba No, a ir al baño un segundito. hubiera sido un premio billonario porque todas las compañías que se dediquen a transportar cosas, léase Amazon, estarían muy interesadas en tener algo así. Y muchos otros sectores industriales. Entonces, sí. Pero no, es superconductividad a muy baja temperatura, que es, por desgracia, la que tenemos a día de hoy y por lo que todavía no es un estándar la superconductividad, aunque materiales poliméricos Invierno de Soria, ¿no? sí que... Exacto. Algunos materiales poliméricos de los que puedo hablar en otro programa sí que han logrado elevar un poco la temperatura de los primeros superconductores que se desarrollaron, que funcionan a temperaturas muchísimo más bajas. Y lo que os decía era que lo que nadie esperaba era que un material tan simple como el grafeno pudiera volverse superconductor solo por rotar esas dos capas de grafeno un poquitito. Pero había un pavo que sí que se lo esperaba. Un pavo sí. Este era muy listo el tío. Pregunta. Dime. Así aprovecho y bebo un poquito de agua. La superconductividad se produce si la corriente circula en la dirección perpendicular a las capas, o sea, de una capa a otra, o si circula entre las capas. Entre las capas.
La gracia es que Vale. tienes esa... Vale. Se producen lo que se llaman puntos de Dirac, que son sitios donde esos átomos interactúan de una forma que no suelen hacerlo, gracias a la rotación, y ahí no se produce resistencia al pasar los electrones de una capa a otra. Entonces es como una especie de mini condensador, si quieres pensarlo. Los de materia condensada me matarán, pero es un poco... Tienes las dos plaquitas cargadas y entre ellas no hay resistencia. Entiendo. O sea, es en la región entre las capas de grafeno donde no hay resistencia. Exacto, entre esos dos. Que es Yo una... estaba pensando que si no, para generar una corriente tendrías que ir poniendo como muchas capas, cada una rotada 1,1 grado respecto a la anterior, pero claro, no hace falta porque en realidad está en medio la superconductividad. Ok. Correcto. Yo tengo Muito otra pregunta obrigado. antes de que sigas, Fer. ¿Solo esta superconductividad solo pasa con ese 1,1 grados? O sea, ¿hicieron los experimentos probando distintos ángulos o ya sabían que iban a por ese nivel de 1,1 grados porque ya se sabía de antes? Pues eso tiene que ver con la segunda parte, que ya era lo que iba a contar del teórico, porque el teórico... Había papers publicados ya de este señor, de hecho eran colaboradores de antes, e iban un poco buscándolo. En plan, ya se conocían y lo que faltaba era un poco el setup experimental, que fue lo que se consiguió en el paper de 2018, en el que rotaban esas... Lo difícil que del grafeno siempre es dos cosas. Hacer que crezca, uno, y dos, tenerlo en monocapa. Porque los métodos de separación de las capas del grafeno son bastante complicados, sobre todo si quieres hacer capas relativamente grandes. Entonces, teóricamente sí que se había podido calcular que eso tenía que pasar a 1,1 grados de rotación, pero el poner una capa encima de otra y rotarla, que lo contamos como muy fácil, porque conceptualmente es muy sencillo, pero experimentalmente era muy, muy complicado, tanto que ha costado esos 40 años ponerlo en marcha. Curioso. Sí. Pues eso, voy a la parte del teórico. Eso, décadas antes de que Jarillo Herrero hiciera su experimento, el teórico Alan MacDonald y otros físicos que trabajaban en modelos electrónicos de materiales bidimensionales habían sugerido que bajo ciertas condiciones podían aparecer estos estados electrónicos que se llaman en planos capaces de generar la superconductividad. Y no sabían que ellos en ese momento cuando lo formularon ni siquiera sabían que era el grafeno, no sabían que sería... O sea, no sabían que sería el grafeno, este material, porque no se había desarrollado el grafeno en ese momento, pero sí que sabían que tenía que ser un material monocapa y con una cierta estructura de red. Y lo que sí que sabían era que a 1,1 grados pues tenía que salir esa superconductividad. Y no sabían tampoco que un valenciano del MIT sería el que lo demostraría. Pero la idea estaba ahí, flotando en la literatura, que es una cosa que pasa mucho, desde hacía casi 40 años. Y cuando la Fundación BBVA le otorgó el premio, reconoció las dos cosas, tanto la hazaña experimental de Jarillo Herrero como experimental, que había logrado comprobar los cálculos teóricos o la visión teórica que había tenido MacDonald y sus colaboradores. Y por eso el premio se repartió. Una parte para quien lo imaginó y otra parte para quien lo hizo realidad. En principio a pachas, pero se puede debatir. ¿Nos puedes hablar un poco de... Si lo has mirado, si no, pues no, claro. No he entrado mucho en el tema, O sea, pero bueno, lo puedo intentar. Del setup experimental, o sea, de cómo han conseguido esa rotación tan precisa. Porque imagino que si le han dado este premio y tal, pues no habrá sido una cosa trivial, ¿no? Es como... No. Sujeta tú de aquí, que tiro yo de aquí mientras tanto y vamos ajustando. Supongo que tendrá un poco más de ciencia detrás. Sí, Ojalá la cosa... sea así, es que ojalá. No. Me encantaría. Si os digo la verdad, me lo puedo imaginar. Pero de todos modos, os dejaré linkado el paper original en la descripción del vídeo para que quien le interese pues pueda ir al PDF directamente. Pero lo que estoy casi seguro de que pasó es que las monocapa las pusieron produjeron dos iguales y las pusieron sobre un sustrato. Entonces las pusieron fijas sobre un sustrato, no sé ya de qué material sería, pero bueno, para que nos lo podamos imaginar en la cabeza como una piedra. Estaba una piedra, capa de átomos encima
Y lo que hicieron fue darle la vuelta a una de ellas y ahí ya controlando el sustrato, ya pudiendo rotar con bastante precisión porque estaba anclado el sustrato Claro. a la monocapa. En vez De de todos girar modos, la insisto, capa igual. directamente, giras algo a lo que va pegado a la capa. Sí, tiene sentido. Que ahí Mucho sí es más más fácil buscar una rotación precisa. Incluso lo puedes hacer imagino, con algún campo magnético, eléctrico, o con un Posiblemente. láser. Posiblemente. De radiación o alguna cosa así. Ajá. Ahí ya no te puedo otro- decir, pero los detalles estarán en el paper. Ahí ya Con me una han onda pillado. gravitacional, aprovechando para que lo gire. Aprovechando que pase por ahí la onda gravitacional, ¿verdad? Un neutroni. Pero Fer, una cosa, o sea, entiendo que si cogen una capa, digamos, y la pegan a una cosa que puede rotar, la otra capa tienes que sujetarla para que no se mueva de No. manera solidaria, digamos. No, porque O son tendrías que. independientes en el grafeno. Si tú rotas una, la otra se queda quieta. No están unidas químicamente una capa con la otra. De hecho, Vale, vale, sí. la energía que une las capas de grafeno cuando no son monocapa es mucho más baja que la energía que une los átomos de grafeno entre sí. Entonces, la unión en la capa de grafeno es mucho más fuerte que la que une una capa con otra. Entonces, por eso hay un método que es muy difícil para conseguir monocapa, pero sí que sirve para conseguir grafeno así como de bastante calidad, que eso me lo explicaron en la carrera allí en la Complu, era que simplemente con celofán o con algún tipo de adhesivo, con algún tal, se puede partiendo del grafito, del lápiz, del residuo del lápiz, que es grafito, no deja de ser otra cosa que grafeno, pero multicapa, con muchísimas capas. Si tienes algún setup experimental, pues un poco más complejo que esto, pero bueno, que aún así el principio físico es el mismo. Puedes exfoliar, que es el método que se llama, y obtener grafeno con una calidad bastante buena para el coste que tiene, que es virtualmente cero. Entonces, está bien. Sí que es verdad que, como os he dicho antes, las limitaciones es tener capas grandes y tener tener grafeno monocapa y tener grafeno de gran tamaño. Porque cuando lo quieres escalar y hacer grafeno grande, que era una cosa que pasaba cuando parecía que el grafeno iba a redefinir el mundo, como la inteligencia artificial ahora. Más de 10 años hace de eso, ¿eh? Claro, esto ¿10 para nosotros es duro. Yo esto. recuerdo estar en el instituto cuando salieron estas noticias y es que el grafeno va a ser el material Pantallas del futuro, flexibles, no tal, no sé qué. Sí. Que luego las hemos conseguido, pero de De otra eso manera. han pasado más de 10 años, o sea que igual son más de 10 años. Desde que más estamos de en el 10. instituto han pasado 12 o 13. Entre 15 y 10 años, por ahí, más o menos. Te iba a decir una es el cosa, boom. pero estamos en directo. A mí me ha parecido un comentario bastante mal educado, Álvaro. Yo te lo digo. Sí, es que soy un mal educado. Ya es hora de que todo el mundo lo sepa, efectivamente. Además, soy el más viejo de los tres, así que me ha dolido especialmente. Sí, eso es verdad. Pero bueno, no por mucho, también te digo. Eso te iba a decir. Y. Bueno, para contigo, con Álvaro sí me llevo más. Pero menos de un año. Total, volviendo, que tengo que volver, que si no me voy por las ramas y esto Pues dura vete a la mucho. tercera edad. Dura mucho. ¿Por qué es tan importante girar dos capas de grafeno? Para entenderlo, imagina dos rejillas con puntos, como si fueran dos mosquiteras superpuestas. Esto, ahora voy a poner un ejemplo visual para los que estéis en YouTube, pero los que estéis en Spotify, saludos desde aquí, y os lo voy a intentar explicar de la mejor manera posible para que no necesitéis el apoyo visual. Si tú alineas las dos mosquiteras perfectamente, ves un patrón uniforme. Pero si giras una de ellas un poquito, va apareciendo un patrón de interferencia. Un patrón de interferencia es la palabrota para se ve un dibujo diferente, básicamente. Entonces, ese mosaico geométrico se conoce como superred de Moiré, que es el palabro, porque lo de superred es porque a los físicos nos gusta poner nombres bastante chulos, pero lo de Moiré o Moire, que viene del francés y creo que va sin tilde, la tilde la pusimos los españoles, es un antiguo tipo de tejido similar a la seda, que por cómo se superponen las capas de los hilos, forman unos patrones visuales que son fruto de esa interferencia. También lo habréis visto en escape rooms o posts de Instagram. Mirad, os lo voy a enseñar ya. Aquí, realización en directo. No lo he visto nunca, la verdad. No, tú por Instagram complicado. no. Tú por Instagram no.
Pero lo has podido ver en otros lados. A ver, aquí. Como en Facebook o en Metroflow, tus cosas de. Metroflow. Durísimo esto, ¿eh? O sea, son dos patrones que se superponen y en función del ángulo que tengan entre ellos se van encontrando relaciones entre las longitudes de coherencia y se pueden definir pues, distintas escalas de longitud, básicamente. Entonces, como digo, lo habréis visto en Escape Room, post de Instagram o de Metroflow, en los que tenéis que como entrecerrar un poquito los ojos, aunque a nivel práctico esto se utiliza como para comprobar si los billetes son reales. Entonces tiene una aplicación bastante chula. Entonces, la cosa es que esto, volviendo un poco, para que ya lo habéis visto los de YouTube, los de Spotify, pues bueno, espero que lo hayáis entendido. Si no, pues podéis ir a YouTube y suscribiros. Que al final del programa diré una cosa que se me ha olvidado. He dicho que lo iba a decir al principio, pero no tal. Este patrón cambia la forma en que los electrones se mueven por el material. A ciertos ángulos los electrones se ralentizan tanto que empiezan a interactuar entre sí de formas muy intensas. Y cuando los electrones interactúan muchísimo, aparecen fenómenos colectivos como magnetismo, superconductividad, estados cuánticos correlacionados, cosas de estas bastante chulas. Que teóricamente están... ¿Forman pares de Cooper? ¿O eso es electron-positron? Perdón. Te voy a hacer el fact-checking. Me has pillado. No, son electrones. Son dos electrones. Si Pues son dos electrones, sí. Si son dos electrones, sí. Dani, Sí, se forman pares de Cooper. ¿Podrías Sí, explicar rápidamente para la gente qué es esa palabra que has dicho? Mientras hace el fact-checking. Un par de Cooper, o sea, normalmente las partículas con carga idéntica no forman un estado ligado, es decir, no se quedan juntitas, sino que se separan. Un protón y un electrón se quedan juntitos porque el protón tiene carga positiva y el electrón negativa. El par de Cooper es un fenómeno extraño, de hecho muy ligado a la superconductividad, en el que dos electrones que tienen los dos carga negativa sí forman un estado ligado, se quedan juntitos. Es una cosa bastante rara en física. Pues es rara, pero acabo de comprobar que en grafeno sí pasa. También es verdad que el grafeno es un material muy específico y muy... Pues eso, por eso hablábamos antes de que fue una revolución muy grande hace 10, 15 años. Entonces, sí. También ocurren ahí los pares de Cooper, sí. Y... ¿dónde estaba? Eso. Que el grafeno bicapa, que es eso, pues tener una encima de la otra, aunque estén cada una conectada a un sustrato, rotado al ángulo mágico, es una plataforma perfecta para estudiar estos fenómenos. Es como si dijéramos que es un laboratorio portátil, un juguete para físicos. Un sistema donde puedes ajustar el ángulo, presión, temperatura, número de electrones, forzar estos fenómenos de pares de Cooper a través de, pues como hablábamos antes también, láseres y otro tipo de tecnologías y efectos más exóticos. Y la idea es que este trabajo ha abierto un campo entero, la twistrónica, que a mí me parece un nombre horrible, tengo que decir, lo quería plantear aquí para vosotros. El nombre, hola, soy twistrónico. Me parece horrible, es que es histriónico. Suena que diría. te van a encerrar en alguna institución con una camisa muy apretada. Sí, ahora os doy alternativas. Primero explico lo que es y ahora os doy alternativas para el nombre, aunque bueno, si a Álvaro le ha gustado, pues bueno, como es su programa, que es Doctor Ya, pues lo dejamos como twistrónica. Se basa en la electrónica de girar capas de materiales bidimensionales. Entonces es un campo muy concreto, evidentemente, basado en mover capas de átomos y obtener electrónica a partir de eso. Se llama por la traducción directa del inglés, pero a mí me parece que girotrónica o rotatrónica son nombres muy desaprovechados. Se han dejado ahí en el tintero. No sé qué pensáis vosotros. ¿Os gusta más twistrónica por las caras que estáis poniendo? A ver, es que han tirado del inglés y luego lo han españolizado, que eso siempre como que igual atrae más gente, por eso lo habrán hecho. Es que a ver, que en esa palabra esté el trozo trónica me parece como... Claro, porque es electrónica, o sea, tiene que estar. Pues como electrónica, espintrónica, fototrónica. Correcto. Fotónica. Bueno, había una con foto. Fotónica. Claro. No es trónico. Fototrónica, exacto. Mecatrónica, ¿no? Claro, Mecatrónica, sí, claro. Twistrónica. Mismo. Rotatrónica mola. Rotatrónica.
Sí, o girotrónica. No sé, a mí me gustan las dos, la verdad, pero twistrónica, bueno, Es no sé. es un SO2-trónica, detalle. podría ser. SO2 Momento angular trónica. electrónica. Electrónica. Bueno, Electrónica. eso es peligrosamente parecido. Electrónica. Electrónica, ¿cómo se llama la electrónica en algunos pueblos de por En ahí? algunos pueblos de Castilla-La Mancha, Eso ¿no? lo- Podríamos decir. Paisanos nuestros. Saludos desde aquí. La electrónica. Electrónica. Pero bueno, vale. Para terminar, ¿qué tiene que ver todo esto con lo de los 400.000 pavos? Pues que la Fundación BBVA, Fronteras del Conocimiento, son unos premios que dan a los científicos más prestigiosos. Cada categoría está dotada con 400.000 machacantes y la de ciencias básicas suele premiar descubrimientos que cambian la forma en la que entendemos el universo. En el caso de Jarillo Herrero, el jurado destacó que abre un nuevo campo de investigación, la rotatrónica, me gusta más rotatrónica, sí, la verdad. Permitió observar la superconductividad en un sistema experimental y demostró que manipular la geometría de materiales ultrafinos puede generar propiedades cuánticas completamente nuevas, desconocidas, inesperadas o, como fue en este caso, esperadas por el cálculo de McDonald. Y no solo hizo un experimento bonito, redefinió un área entera de la física. Y por eso se llevó los 400.000 pavazos por mover dos capas de grafeno un grado y por entender qué significaba. Así Pero que... que suena muy simple, pero haberlo hecho tú primero, ¿sabes? Exacto. Es tochillo, es Y tochillo. además ha creado un nuevo campo de conocimiento normal que le den la pasta. Sí. Un premio muy Bueno, merecido y vamos. Me parecía chulo traerlo Bueno, por aquí y contároslo más o menos, una cosa de física de materiales reciente y que encima, pues eso, un investigador español, aunque trabaja en Estados Unidos, pero bueno. Hasta aquí mi sección. No sé quién va después. O si tenéis preguntillas Oye, o muy cosas. Creo que yo. En el guión estoy yo. Dale. Pues si quiere ir a Álvaro. Dale. No, dejamos a Álvaro para el final, que es la novedad. Sí. Tendría que haber sido el primero o el último, así que. Yo estaba pensando ahí como en nombres con trónica, tipo metatrónica, megatrónica, Megatron. termotrónica, no sé, que no tienen nada que ver con esto, pero digo, cosas con Pero es trónica que siempre suenan to- poderosas. Sí, Es más, queda te súper diría chulo, la que verdad. Te diría que Black todo hole con trónica. trónica Suena suena mejor. mejor. Rollo sillatrónica, armariotrónica, Megatrónica. puertrónica. Sí. La muebletrónica. Trónica suena mucho mejor. La muebletrónica. Trónica. Se podría llamar. Muebletrónica. Increíble. La cocitrónica. Cocitrónica. Increíble. Fontanetrónica. O sea, sí, digo, cualquier cosa que le pongas trónica. Es muchísimo más potente. brutal. Sí. Increíble. Yo voy a Te voy a empezar a llamar decir que no hago Danitrónico a relatividad. partir de ahora. Hago gravitrónica. Yo. Gravitrónica. Gravitrónica es brutal. Además, la unificación de gravedad con electromagnetismo, la puedes llamar así. Electrodinamitrónica. Electrodinamitrónica. O sea, Yo creo que esa se pasa un poco de frenada, pero bueno. no hay. No hay. El cielo es el límite, ¿no? Tú mete cosas. Electromagnetodinamitrónica, yo qué sé. Fuerte y débil. Linetrónica y no lineartrónica. O sea, las dos. Exacto. Tienes ahí unas trónicas que no veas. Bueno, Continuamos. yo voy a hablar de un tema novedoso. Se lo voy a dedicar a Diony. De hecho, en el guión, porque quiero hacerle este homenaje a Diony, uno de nuestros espectadores más fieles, que lleva, iba a decir, dando ¿Alegrías? por tal alegrías, pero voy a decir, insistiendo, solicitando, reclamando, pidiendo por favor de manera muy educada. Algunas veces de con forma mucho educada. tesón, que hay que una vez de forma educada. Que hablase un poco más del bosón de Higgs. Así que voy a hablar del bosón de Diony, que es como he decidido bautizar en su honor a mi sección de hoy. Del bosón de Higgs ya hablé en un programa, de hecho creo que en uno de los primeros, porque la verdad que era un tema como bastante facilito del que hablar. No facilito en el sentido técnico, sino fácil de que pues mola hablar del bosón de Higgs. Y lleva desde entonces con mucho empeño. Y ya por fin le prometí en el último programa, que podéis ir a verlo, hicimos un concurso muy divertido. Muy divertido. Le prometí que en el primer programa de la cuarta temporada iba a hablar otra vez del bosón de Higgs. Así que allá vamos. Bueno, no recuerdo exactamente qué fue lo que dije en el otro programa del bosón de Higgs. Estoy pensando que esto no debería decirlo porque significa también que no lo he revisado, aunque podría haberlo hecho, pero bueno, a la aventura. Ya total, pues de perdidos al río. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de qué es el bosón de Higgs, porque si yo no me acuerdo y lo he podido revisar, imagino que vosotros, nuestros queridos telespectadores, os acordaréis todavía menos, sobre todo los que habéis llegado después de aquel programa. Entonces,
Primero, ¿por qué es importante? ¿Qué es? Y todo esto. Según el modelo estándar de la física de partículas, que os recomiendo que pues no lo he podido poner porque he llegado tarde a preparar estas cosas por unas historias, pero bueno, si podéis, buscad en Google ahora mismo modelo estándar de física de partículas o modelo estándar de partículas. Si no podéis, Salen no pasa camisetas muy chulas. O sea, yo. Vamos. Sí, y una tablita con bolitas moradas y verdes y rojas y una amarilla. Entonces, bueno, el tema Siempre es amarilla. es que el modelo estándar... Por eso era. Sí, no sé, está como muy Lo estandarizado voy a los colores del comprobar. modelo estándar. En Pero la mayoría ¿quién en amarillas. Pero ¿quién estandariza los colores del modelo Claro, estándar? ¿quién ha dicho ¿Hay esto? algún ¿Lo ha hecho paper Zara o qué? explicando esto? Claro, claro, No claro. tengo O sea, ni idea. quiero ¿Quién hay que- detrás quiero de que el esto? científico que me explique por qué tiene cada color. Si no, no me lo creo. O sea, yo creo que es por la Wikipedia, porque es la que usan en Wikipedia, entonces a partir de ahí ya. No, Quiero el decir, la mundo se Wikipedia lo tiene fiaba. un poder de convicción enorme. es increíble. Solo hay una de un tal el físico loco que tiene los colores distintos, que está loco, hostia. bueno, en la mayoría de imágenes son amarillos. Si buscáis modelo estándar de partículas, estoy viendo yo ahora mismo las imágenes y en la mayoría son Sí, sí, amarillos. doy fe. El caso es que este modelo estándar se basa en ciertas simetrías de la naturaleza, pero solo funciona si las partículas elementales, que son las que aparecen aquí, Ujú. que son aquellas que no están compuestas de otras partículas, porque, por ejemplo, un átomo de hidrógeno está compuesto de un electrón y un protón. A su vez, el protón está compuesto de quarks, U y D, y gluones y otra serie de cosas. Estas partículas del modelo estándar no están compuestas por nada más. Entonces, si nos creemos que el modelo estándar es cierto, las partículas elementales no deberían tener masa. Problema, tienen masa. Eso lo podemos ver. O sea, se ve, las cosas tienen masa, la gravedad existe, la Tierra es plana. Entonces, hacía falta una manera de introducir ahí la masa. Peter Higgs, en los años... ahora no recuerdo si fue en los 60 o en los 70. Bueno, hace unos cuantos añitos. Propuso un mecanismo para que las partículas pudieran adquirir esta masa. ¿A cambio de qué? A cambio de romper alguna de las simetrías del modelo estándar. Es decir, se supone que a día de hoy el modelo estándar de física de partículas no respeta completamente las simetrías que debe respetar, sino que a ciertas energías estas simetrías se rompen. Además, tuvo que introducir un campo extra. Dime, Fer. Perdón, solo era para decirte que fue en el 64, lo de Higgs. 64. Curiosidad. Sí, sabía que había un 4, pero no sabía si era 64 o 74. 1464. Obrigado. En el 444, cuando llegaron los visigodos a la península ibérica. Exacto. Un poquito después estaba por ahí Higgs. Cuando se Cayó el Imperio Romano asentaron. de Occidente y dijo ahora. Es mi momento. Bueno, el caso es que para poder producir este mecanismo de rupturas de simetría espontánea, que se llama, tuvo que introducir un campo extra con su correspondiente partícula, que es el bosón de Higgs. Si estáis viendo la tablita del modelo estándar, es esa particulita amarilla que aparece en la mayoría de las tablas a la derecha. Justo la que pone bosón de Higgs, pues esa es. Y si no está en amarillo, pues es la que ponga bosón de Higgs. Si pone quark, lo que sea, no. Es otra. Esa no es el bosón de Higgs. Es la que pone bosón de Higgs. En la del físico loco es morada. Sí. Tío, voy a descubrir quién es y voy a hacerle una visita. Hay que preguntarle. ¿Quién era el actor este que amenazaba a la gente siempre? Donald Bueno, Trump. da igual. No, actor, el que lo hace de mentira. El caso es que interactuar con este campo significa que esa partícula va a romper alguna de sus simetrías y va a adquirir masa. Cuanto más fuertemente interactúe con este campo, mayor va a ser la masa de la partícula. Un ejemplo que ponía un profesor mío de la universidad cuando explicaba este tipo de cosas es: imagínate que tienes que atravesar una sala de periodistas. Si eres un mindundi al que no conoce a nadie, vas a poder atravesarla sin problema porque los periodistas no van a interactuar contigo. Pero, y en sus palabras, si eres Cristiano Ronaldo, los periodistas se van a remolinar a tu alrededor y no te van a dejar pasar tan fácilmente. Un saludo a Peláez desde aquí, grande Peláez. Qué grande. Bueno, esto es básicamente qué es el bosón de Higgs, por qué hace falta o por qué está bien y por qué funciona o por qué... Bueno, pues porque está ahí. Ujú. Además, hace unos años, precisamente en el LHC en Ginebra, fueron capaces de detectar la existencia del bosón de Higgs, porque Peter Higgs solo lo predijo teóricamente. Poco dinero le dieron. Insistiendo otra vez de... Bueno, La supremacía de los se llevó un premio. Se llevó un premio Nobel. Claro, claro. Pero un Nobel, que no está mal. Lo que pasa es que un poco tarde, pero Merecidísimo, bueno. la verdad. También es sorprendente, aquí voy a desviarme un poco del tema,
el artículo original en el que lo publicó tiene creo que 4 páginas. O sea, calidad frente a cantidad. No necesito más para explicar este mecanismo. Fueron 4 páginas de artículo. Ya está, suficiente para un premio Nobel. Como John Nash. Su tesis creo que fueron 28 páginas. Una cosa así, su tesis de doctorado. En el sistema académico caso es que actual hace se lo unos hubieran años- rechazado, que flipas. Pero Sí, vamos. Bueno, le habrían echado para atrás, pero Pero sí. vamos. Entonces, hace unos años se detectó en el LHC, fue una noticia muy importante, porque por fin se entendía, o teníamos una justificación experimental para el modelo por el cual las partículas adquirían masa, las partículas elementales. Y fue merecedor de un premio Nobel. Ahora bien, llevo un rato insistiendo en que el bosón de Higgs da masa a las partículas elementales. Y aquí Sí. hay una cosa importante. La mayor parte de la masa del universo no la da el bosón de Higgs. El bosón de Higgs aporta una cantidad mínima, ridícula de masa. Para que os hagáis una idea, un protón, que es la bolita roja con carga positiva que alrededor de la cual da vueltas una bolita azul con carga negativa para hacer un átomo de hidrógeno, pues la bolita roja del centro, el 99% de su masa no se debe al bosón de Higgs. O sea, está compuesto de 3 quarks. Sin embargo, a los que sí da masa el bosón de Higgs, pero la masa del protón, la mayor parte, no viene del mecanismo de Higgs, sino de otra cosa. ¿De dónde viene? Pues hay una ecuación famosa, igual a algunos suena, porque está en camisetas, está en pósters motivacionales, está en todas partes, está hasta en el café. Está en lo descuidas, pegatinas. Vienen a tu casa, está en pegatinas. Es que tengo hay una. testigos de Jehová que tocan a tu puerta para hablarte de esta ecuación. Por favor. Sin por entenderla, favor. ¿no? Increíble. Ojalá. Yo he oído gente en el metro discutiendo de la ecuación. Bueno, aquí ya me estoy pasando. En el Fotoprix, en el Fotolog que ha dicho antes Álvaro, es Fotometroflog. No, eran distintas, las dos. Cuidado. No sé lo que es cada una, pero bueno, es el famoso E igual a mc al cuadrado. Si nos olvidamos un poco de la C, esta ecuación básicamente lo que nos dice es que la energía y la masa son lo mismo. Entonces, si la energía es masa, pues al Berres también pasa. La masa es energía. Y esta es la forma de justificar la masa del protón, porque tú tienes todas las partículas elementales formando este protón, pero la energía que necesitas para mantenerlas unidas también contribuye a esa masa del protón. Por hacer una analogía más visual, es como si es básicamente contar que el cemento con el que juntas los ladrillos para hacer una casa también contribuye al peso de la casa. Es decir, no son solo los ladrillos, sino que lo que tú utilizas para mantenerlos unidos también aporta masa. Ahora, en el caso del protón, pues imaginaos que el 99% Es cemento. es cemento en vez de ladrillos. Los ladrillos serían las partículas elementales y el cemento todo lo demás. Vale. Ahora, ¿por qué es tan importante, si el bosón de Higgs aporta tan poquita masa, por qué es tan importante que exista? Porque cuando pensamos, por ejemplo, en gravitación, que es principalmente la interacción más relacionada o más íntimamente relacionada con la masa, siempre pensamos en masas muy grandes. La masa de la Tierra, que la gravitación es muy débil. Fijaos que la Tierra pesa 10 a la 24 kilos, creo, o sea, es un 1 seguido de 24 ceros, y sin embargo todavía podemos caminar y podemos saltar. Y es una masa enorme. Si el bosón de Higgs aporta tan poca masa, ¿realmente es tan importante, es tan relevante que exista? Y la respuesta es que es fundamental. Porque sin entrar en temas demasiado complejos o sin meterme en demasiados detalles, hay diferencias tremendas, pero abismales, entre los comportamientos que tiene una partícula sin masa y una partícula con masa. O sea, una partícula que pese 10 kilos y una partícula que pese 0,0000001 kilos se comportan de forma mucho más parecida que la que pesa 0,0000001 kilos y la que no pesa nada, la que no tiene nada de masa. Tienen propiedades muy diferentes, entre ellas cómo viajan por el espacio-tiempo, cómo pueden interactuar, qué tipos de propiedades internas pueden tener. Entonces ahí está la relevancia realmente de que las partículas puedan adquirir esa masa. No es tanto la cantidad de masa que adquieren, sino que esa masa ya no es cero. Claro. Y en el momento en el que deja de ser cero, las propiedades de las partículas cambian drásticamente. Un caso similar es el de los neutrinos. Durante mucho tiempo se pensó que tenían masa nula porque son muy ligeros, y hoy en día se sabe que no. Tienen una masa extremadamente pequeña, pero no es cero. Y eso cambia el paradigma de la física de partículas. Otro tema interesante, aunque ya voy a decir un par de cositas más.
para terminar con esto, pero bueno, pues por comentarlas. El bosón de Higgs interactúa consigo mismo. Es decir, el bosón de Higgs es una partícula que tiene masa. Por lo tanto, si es una partícula elemental que tiene masa, tiene que interactuar consigo mismo. Como cuando tú sales de la ducha y te pones delante del espejo así, mira qué guapo soy, que no sé qué, que te estás viendo a ti mismo. Una cosa similar, como si Cristiano Ronaldo fuese a la vez Cristiano Ronaldo y periodista. No sé, imagínatelo como cambiando de lado. Tipo, oh, ¿es usted Cristiano Ronaldo? Y se cambia de lado, sí, soy yo. Ah, muy bien, le Pero ahora con la IA se pueden hacer ese tipo de vídeos, ¿eh? Seguro. Yo lo he visto siendo taquero, ¿Sí? a Cristiano Ronaldo. Ah, sí. Pero yo tengo una pregunta de esto, de esta última cosa Vale. que acabas de mencionar. O sea, ese tema de que el Higgs interactúa consigo mismo para darse masa a sí mismo, ¿por qué no...? O sea, entiendo que es una pregunta un poco estúpida, pero bueno, ¿por qué no acaba derivando en un efecto cascada que aglomere a todos los Higgs, por así decirlo? En plan, que estoy razonando mal ahí, básicamente, porque claramente no pasa. Que aglomere en el espacio. Sí, es como, pues eso, Cristiano Ronaldo, periodista, diciendo, eres tú, pues se preguntaría cada vez más, y tendrías, pues eso, deberías tener una, no quiero llamarlo agujero negro, pero debería aglomerar mucho la masa, o debería haber como masa concentrarse. infinita, ¿no? Algo así debería. Si esa es si la lógica que has explicado la he entendido bien, debería diverger la masa, básicamente. Vale, lo voy a explicar de dos formas. Ok. La primera, porque sumar infinitos términos no siempre diverge. Existen series convergentes. Eso es justo, ¿vale? Eso es así. Pero habría que probarlo. Y la segunda... Hombre, pues si se ha medido hoy la masa y no es infinita... Ya, pero quiero decir, ¿eso quiere decir que las interacciones sucesivas son cada vez menos intensas? Eso es lo que se puede concluir. Ajá. Vale, Eso es. Vale, Las interacciones de orden superior son cada vez más pequeñas, entonces el desarrollo en serie de diagramas de Feynman converge. Para los que no habéis entendido lo que he dicho, pensad en lo siguiente. Si sumamos, esto es un poco de matemáticas, pero imaginaos que vamos a sumar un montón de términos. Cada término va a ser un 1, pero va a estar movido una posición a la derecha. Es decir, el primer término es un 1, luego le sumamos un 0,1, luego le sumamos un 0,01, luego le sumamos un 0,001, luego un 0,0001 y así hasta el infinito. Aunque estemos sumando infinitos términos, esa suma nunca va a llegar a 2, porque cada término siguiente que añadimos, como está en una cifra decimal posterior, no va a contribuir lo suficiente como para que eso explote infinito. ¿Vale? Esa es un poco la respuesta a la pregunta que Fer me ha hecho. Aunque la interacción que tenga consigo mismo se pueda ver de forma recursiva y pueda haber una interacción y otra, cada interacción es un poco más débil que la anterior, de manera que no explota. La idea es un poco esa, ¿vale? O sea, puede haber sumas infinitas que no necesariamente den un infinito, como por ejemplo este caso de sumar términos con el 1 cada vez una posición a la derecha. Nunca va a llegar a 2, esa suma que os he dicho, ni siquiera a 1,2. Va a ser 1,1111111 hasta donde quieras terminar. Por último, Dani, te interrumpo. Siguiendo al hilo con lo de Fer, si me he enterado más o menos, cuando estabais hablando de que cada interacción entre el Higgs, digamos que va a valer menos, ¿te refieres a la misma interacción entre dos mismos Higgs? ¿O si vas añadiendo más y se van atrayendo todos entre todos? Me refiero a... tú tienes el diagrama de Feynman, ¿no? De la interacción con dos Higgs. El orden... Porque cada Higgs... O sea, la interacción de un Higgs con dos Higgs es mucho menos probable que la interacción de un Higgs con otro Higgs. Tiene menos sección eficaz, tener tres suficientemente cerca. Ajá, la probabilidad es mucho menor. Vale. Por lo tanto, aunque pueda ocurrir, contribuye mucho menos a la interacción que el orden en el que solo están dos. Pero eso es porque la probabilidad de que pase eso es menor, no porque la fuerza entre ellos varíe. Claro. Eso es. Vale, la intensidad de la interacción es la que es. Lo único que es mucho menos probable. Vale. Ajá, sí, eso es. Wow, tenía estas cosas de partículas tengo estas cosas de partículas súper oxidadas, pero me gusta hablar contigo de esto, Dani, porque lo voy refrescando. Está guay. Te puedo decir, desde 2019, yo creo. O sea, en 2019 estabas en segundo de carrera, hermano. No. Ah, no, es verdad. No. Es verdad, el máster. Estabas en el máster. Durísimo esto, ¿eh? Sí. 14-18, Dani, eso es la carrera. Nos está quedando un programa muy nostálgico hoy, no sé qué nos pasa. Ya, iniciar cuarta temporada nos ha hecho mayores. Estaba pensando en 19 años, no en 2019, no sé por qué.
Bueno, termina, perdona que te hemos La edad cortado. con el año. Bueno, eso solo ocurre si eres del 2000. Sí, exacto. No somos del Exacto. 2000. No, la verdad. Somos. No somos. No, hay que ir asumiendo. Bueno, por último, ya lo único que quería decir es que otras cosas del Higgs es que puede ser un candidato a materia oscura y que además, si no es del todo estable, podría dar lugar a que el universo colapse sobre sí mismo y se destruya de forma espontánea sin previo aviso y todo se vaya pues a la tuki Lejos. tuki, A sin la que lejos. sepamos nada. Y de esto puedo hablar en otro programa si Diony tiene a bien seguir insistiendo sobre estos temas. Que lo Es hará. decir, que Diony, he hablado del Higgs, este programa es para ti, esta sección, y aún así no he dicho todo lo que podía decir. Yo creo que de este beef que tenéis entre Diony y tú, a ti también te gusta, ¿eh? O sea, Sí. Lo estás buscando. se hace la Voy dura, provocando, Dani, voy se hace el duro, pero al final le gusta que le roneen. Sí, Le sí. gusta- Vaya frase. En fin, Que me tiren particulitas. Ahí, claro. exacto, que le bombardeen con secciones eficaces altas y estas cosas. Con bosones de Higgs. Exacto. Bosonazos. Y yo creo que por mi parte podemos dar lugar a la estrella de hoy. Álvaro, por favor, Hablando de estrellas. doctor Hablando- López Gallifa, hablando Hablando- de ellas. Vale, pues ahora me toca a mí. Pues aprovechando la publicidad que me han hecho estos dos cracks sobre que efectivamente soy doctor desde hace 2 semanitas, pues ya que lo tengo fresco he dicho, pues voy a torturarme un poco más y voy a explicar más cosas de mi tesis, porque ¿por qué no? Básicamente, entonces, mi tesis expliqué un poco, como una introducción un poco rápida de mi tesis, creo que fue en el episodio 5 de la tercera temporada, o sea, de la temporada anterior, explico un poco como la introducción de lo que hacía, por si queréis ir a mirarlo. Y aquí voy a explicar, centrar un poco más en la metodología. Yo en mi tesis me baso básicamente en intentar detectar la palabrota es el inventario químico, o sea, de qué está hecho, qué moleculitas hay, en distintas fuentes que yo estoy mirando. Entonces, básicamente, una gran pregunta que hay que saber responder para hacer mi tesis es cómo yo detecto una molécula en el espacio, cómo yo miro, con qué miro para ir ahí y decir, vale, aquí hay metanol, aquí hay oxígeno, aquí hay CO2, aquí, o sea, ¿cómo lo sabemos? Porque, claro, o sea, aquí lo En damos el por laboratorio es sentado, fácil, pero allí en el espacio. Claro. Claro, o sea, y encima, claro, hay que saberlo de varios sitios también para lograrlo. De hecho, eso es una pregunta que me hacen, o sea, dentro de las millones Por la de personas calle. que me Por la preguntan calle. por mi tesis, pues más de uno Yendo a por el pregunta, pan. "Oye, Pero el conductor te pregunta. ¿Y cómo detectas la molécula? Oye, ¿cómo mide? ¿Cómo diferencias el metanol del etanol? Claro, No, claro, no se es puede que decir nada la aquí, ¿eh? gente no puede dormir con estas dudas y aquí estoy yo para Sí. resolvérselo. Están en el fotolog tensito con este Exacto. tema caldente. Entonces, pues eso, simplemente para empezar, resumir un poquito de qué va mi tesis, pues una de las motivaciones de mi tesis es que, claro, a día de hoy no se sabe muy bien cómo surgió la vida en la Tierra. Y lo que se está intentando ver es que si todas las moléculas o todos los ladrillos elementales para luego construir vida como nosotros, si ya estaban ya en la Tierra, o si cayeron a la Tierra en forma de meteoritos. Y esos meteoritos tienen que venir del espacio, tienen que venir de algún lado. Entonces, estudiando la complejidad química, estudiando qué moleculitas hay fuera, podemos apoyar más una teoría o la otra. O sea, yo me dedico a una cosa que la palabrota se llama astroquímica. Entonces, eso es básicamente intentar detectar la química en los astros, en el espacio. Astroquimitrónica. Entonces, básicamente. Buah. ¿El No, qué, perdón, qué? perdón. Astroquimitrónica, digo. Buah, ya sería la Hostia, caña suena- eso. Con eso igual darían más dinero para los Astroquímica. proyectos, con ese nombre. Voy a inventar un nuevo campo, efectivamente. Astrotrónica. Astrónica. Entonces, claro, sabiendo que hay una posibilidad de que estas moléculas, que luego ayudaron a que se formaran la vida en la Tierra, se formaron en el espacio, pues lo que intentamos hacer en nuestro grupo es intentar detectarlas, intentar a ver si es verdad. Pero claro, para detectar moléculas en el espacio, primero tenemos que intentar ver, vale, muy bien, qué es lo que hacen, qué es lo que emiten para que nosotros podamos detectar. Entonces hay que, o sea, básicamente el primer paso sería preguntarnos muy bien,
¿Qué emiten estas moléculas? Pues estas moléculas, cuando son excitadas o desexcitadas, que es básicamente cuando un fotón o cuando otra molécula interactúa con ellas, emite fotones. Y estos fotones son los que nosotros queremos detectar para saber que la molécula está allí. Pero claro, un fotón puede tener muchos tipos de energía, puede tener distintas longitudes de onda. Así como nosotros los humanos solo observamos en el visible, cuya longitud de onda es 400-600 nanómetros, eso es solo lo que vemos nosotros, pero luego puede haber fotones de un montón de energías diferentes o de longitudes de onda diferentes, desde los micrómetros hasta los metros o más incluso. Entonces claro, tenemos que saber recolectar este tipo de fotones. Entonces, estas moléculas emiten varios tipos de fotones según los tipos de transiciones. Es decir, las moléculas, por cómo están construidas, que es básicamente un montón de átomos unidos, pueden emitir tres tipos de transiciones: electrónicas, vibracionales y rotacionales. Las vibracionales es básicamente cambios dentro de los electrones que las componen, cambios de la disposición, que eso puede hacer que eso puede emitir fotones. Luego las vibracionales, que nos podemos imaginar como cada átomo moviéndose ligerísimamente con respecto del centro, como vibrando. Y luego tenemos las rotacionales, que es la molécula en conjunto, digamos, dando vueltas sobre distintos ejes de rotación. Si tenemos la molécula, por ejemplo, yo que sé, O3, que es como una cadenita, esa cadena giraría en torno a uno de esos átomos. Eso sería un estado rotacional. Entonces, claro, si os fijáis, estas electrónicas, vibracionales o rotacionales, también nos está hablando de distintos tamaños, de distintas escalas. Y a su vez, cada una tiene una temperatura distinta a la que van a dominar. Es decir, por ejemplo, las transiciones rotacionales se suelen excitar, digamos, son las que nosotros podemos observar cuando estamos a unos 400 Kelvin o 500 Kelvin, mientras que las rotacionales a 10 o 15 Kelvin. Y el espacio es muy frío. ¿Cuánto es eso en unidades humanas? Sí, anda. Que lo de los Kelvin. Vale, pues sí, 10 Kelvin son menos 253 grados, o sea, fresquete. Digo, menos 263 grados, fresquete. Y sí que me he liado. Coma 15, exacto. Y pues imaginaos que las vibracionales pues a unos 200 graditos, que no está nada mal. Uf, no, pero eso ya entonces, básicamente, son temperaturas. Eso ya es calor, pero claro, o sea, tú... Exacto. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros nos hemos especializado, nos vamos a especializar en obtener los fotones que nos vienen de las transiciones rotacionales de las moléculas, porque esa es la temperatura típica a las fuentes que estamos observando. O sea, un ejemplo de fuentes que observamos son nubes moleculares, que son básicamente moléculas ahí flotando en el espacio, como en estas fotos bonitas de un montón de colores, como de polvo flotando. Eso es lo que vamos a detectar y eso está muy frío. Entonces, claro, ¿cómo hacemos nosotros para ver qué estamos detectando? Para eso, tanto los espectroscopistas, que son la gente de los laboratorios que se dedica a caracterizar las moléculas, como nosotros que usamos telescopios, utilizamos unas gráficas que se llaman espectros. Ahí es donde, Fer, amablemente te pido que pongas la imagen. Ahí va. Entonces, estos espectros son gráficas en las que nos basamos los astrónomos en general. O sea, todo lo que tenemos que detectar cositas en el espacio. Y nada, básicamente un espectro suele tener esa forma, excepto de las partes azules, claro. Y es básicamente la longitud de onda en el eje X y la intensidad en el eje Y. En este caso tenemos un espectro que va de 84 a 116, en este caso gigahercios, pero bueno, esto es porque los radioastrónomos nos gusta trabajar con hercios, pero también se puede trabajar con longitudes de onda. Sí, energía, longitud de onda y frecuencia, yo creo que es importante que quede claro que son tres cosas que los físicos en función del área lo van diciendo diferente, pero que es exactamente lo mismo, que son sí. que la gente lo piense como algo que son equivalentes. Son la identidad, Sí, como sí, tú antes lo has explicado muy bien, que el tipo de fotón viene marcado o bien por su energía, o bien por su frecuencia, o bien por su longitud de onda. Y ya está. No tiene eso más. es, justo. Entonces sí, puede que utilicen los términos indistintamente, pero vamos, yo en mi cabeza casi siempre lo suelo pensar como longitud. Entonces este es un espectro donde A mí también me gusta más vemos que hay un montón de líneas.
¿El qué, perdona? Que a mí me gusta más también en longitud de onda, la verdad, en nanómetros o cosas de estas. Ya, la gente de Pero mi, bueno. de mi campo me mataría por no apoyar a los hercios, pero bueno, la vida. Entonces, lo que tenemos aquí es un espectro, que es básicamente la gráfica que os he explicado, y ahí, como veis, tenemos un montón de picos. Ujú. Pues claro, ahora os lo explicaré con más detalle, pero básicamente cada pico puede corresponder o a una molécula, o a un átomo, o a una parte de una molécula, porque hay moléculas que pueden emitir en varios de estos piquitos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para detectar esta molécula es intentar hacer zoom en una de estas partes. Fer, siguiente imagencita. Ahí la tienes. Uy, Entonces, perdón. imagínate que en Ahora. los trozos azules hacemos el zoom y nos sale. Y nos sale. Bueno, no, y Nos sale. voy a. Ya se tardar. llevaba viendo Y un entonces, ratillo, ya está, sí. pero, vale, que soy yo, claro, claro. Sí, Muy sí, bien, sí, genial. tú vas con. Y total, imaginaos que hacemos zoom y vemos estos 3 o 4 picos claramente. Entonces, si nosotros quisiéramos detectar esa molécula de ahí arriba, CH3CN, que tiene esa forma que se ve ahí, lo que se puede observar es que la mayoría de las transiciones estarían en ese espectro, estarían en estas dos longitudes de onda, alrededor de 91 y de 110, por ejemplo. Ujú. Entonces, nosotros sabiendo que hay picos allí, es una manera de ver que esa molécula podría estar allí. Pero claro, estos picos tenemos que saber a qué molécula corresponden. Y para eso necesitamos la ayuda de nuestros amigos los espectroscopistas. Y Fer, ya puedes quitar la imagen, gracias. Vale, volvemos. Entonces, necesitamos saber cada molécula qué fotones emite. Y para esto la gente de los laboratorios nos viene muy bien, porque la gente de los laboratorios aíslan estas moléculas o cogen un gas compuesto de estas moléculas y los apuntan para obtener sus espectros. Entonces su espectro es maravilloso porque no tiene contaminación de nada más. Es un espectro puro, por ejemplo, de esa molécula, de CH3CN. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque ¿dónde está cada pico en esa gráfica que os he enseñado? O sea, una en uno. Tiene un pico en uno, un pico grande en dos, un pico grande en tres. Eso quiere... O sea, cada molécula tiene un patrón único. Es como su DNI, es como su documento de identidad. Si yo voy al espacio y veo un pico grande en uno, un pico pequeño en dos y un pico grande en tres, y los del laboratorio han visto lo mismo con la molécula CH3CN, yo sé que esa molécula es CH3CN. Entonces, la ayuda de los espectroscopistas es clave porque ellos son los que nos dicen, oye, tenéis que buscar en esta parte del espectro fotones de esta longitud de onda para intentar buscar esta molécula en el espacio. Y lo que a veces pasa es que hay moléculas que no se detectan porque no hay datos de un señor en el laboratorio que los haya hecho. Y eso a veces pasa porque, claro, hay veces que es muy complicado aislar según qué tipos de moléculas. Entonces eso a veces complica un poco la situación. Entonces básicamente, una vez ya tenemos cuál es el DNI de esa molécula, vamos y con nuestros telescopios apuntamos al cielo. Entonces cuando apuntamos al cielo obtenemos el espectro que os he enseñado antes con un montón de picos. Entonces nosotros ya vamos a buscar justo a la zona donde nosotros queremos y justo cuando coincida la longitud de onda que nos predicen los laboratorios con las que vemos con el telescopio, ¡boom!, tenemos esa molécula detectada. Entonces, mi tesis, básicamente, Exacto, Victoria. Entonces, mi tesis se ha dedicado a coger espectros con un montón de picos, intentar caracterizarlos, porque con esto sabemos la química. O sea, con esos picos, que tú los ves y dices, vale, son muy bonitos y ya está, Bueno, podemos saber qué moléculas están en fuentes que están muy lejos. Pero muy, 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 muy lejos. Lo cual a mí me parece una locura. O sea, puedo saber de qué está compuesto una nube molecular que trataríamos en llegar miles de años a la velocidad de luz. Que eso es una cosa muy, muy loca. Y luego ya como última cosa, como una cosa extra, claro, las moléculas pueden emitir a una gran cantidad de fotones diferentes. Y para eso, para recolectar estos fotones, necesitamos telescopios. Y telescopios muy modernos y muy sensibles. Porque claro, cuanto más lejos está la fuente, más complicado es cazar esos fotones que nos tienen que llegar. Entonces, como os he dicho antes, los telescopios que nosotros utilizamos están especializados en lo que se llama longitudes de onda del radio. Que en vez de centrarse en los nanómetros, que es lo que ve el ojo humano, nos centramos en los milímetros y de ahí para arriba, básicamente.
Entonces, en mi tesis, lo que se usa es un telescopio que es muy, muy grande y del cual ya hemos hablado aquí, que se llama ALMA, que es uno en el que ya no me acuerdo aquí en qué temporada lo expliqué, porque tuve la suerte de poder ir ahí arriba. Así que, si queréis completar un poco esta trilogía de cosas de. Cuando te fuiste a Chile a detectar picos, ¿no? Esto de. Sí. Claro, o sea, de yo me la fui. Bueno, molécula. o sea, yo me fui a Chile porque queríamos detectar moléculas ya no de una fuente lejana, sí. sino de otra galaxia, que está todavía más lejos. Entonces, pues eso es un poco lo que quería contar. ¿Cómo hacemos para detectar de qué está hecho una fuente que está muy, muy, muy lejos? Y eso es gracias a la ayuda de los telescopios y a la gente que trabaja en los laboratorios. Entonces, claro, en mi campo es muy importante estar en contacto constante con la gente de los laboratorios, porque así podemos obtener los datos que nos ayudan a detectar de qué están hechas las cosas. Qué guay. Y esto es un poco lo que quería decir. Mola. Mola. Yo tengo una La verdad preguntilla, que mola. aunque a lo mejor te hago una puñeta. ¿Sabes Vale. algo de cómo sacan esos espectros los del laboratorio? Sé que no es tu curro, lo has dejado claro, en plan que tú lo que haces es analizarlos. Pero o sea, ¿te han contado algo o sabes algo de eso? Sí, de hecho sí. Lo que. A ver, es que Qué esto, perro, no le he me lo han pillado, explicado. Sí, o sea, por ejemplo, te puedo decir cómo sacan la gente de los laboratorios espectros de los hielos. Me explico. Yo cuando yo detecto cosas, son moléculas que están flotando en el espacio. Ajá. Pero si en vez de irte a la longitud de onda del radio, te vas a la longitud de onda infrarroja, que es pues 1000 nanómetros o algo así, más o menos, Sí. la gente pone camaritas con CCDs especializados en detectar eso y las apuntan hacia unos granos. Ellos crean hielos de ciertos materiales y apuntan con la cámara a esos hielos para ver qué emiten. En este caso, como es el infrarrojo, es como una CCD, como una camarita. Sí. Entonces tú tienes tu cámara que está o sea, que está a muy poca presión y a muy poca temperatura para asimilar el ambiente del espacio. Entonces tú tienes ahí tu receptor y ahí vas captando los fotones que ese gas y solo ese gas está produciendo. Con eso sacas el espectro y eso es lo que nos envían a nosotros. Pero es una cámara, es flipante, o sea, no es... Ah, bueno, claro, es que lo has dicho, son vibracionales los que Hecho sacas, ¿no? en el. No, ¿El qué, rotacionales, perdona? perdona. ¿Qué has dicho? ¿Vibracionales o rotacionales son Sí. los modos que sacas tú? En mi tesis son rotacionales. Rotacionales, claro. Vale. Sí. Vale. Entonces es eso, ¿no? Usáis las cámaras para detectar los fotones, básicamente. O sea, como en las cámaras estas antiguas que había que hacían la foto y se iluminaba todo con los fotones, por eso tenía que estar oscuro y quedaba imprimida ahí la foto, por así O decirlo. sea, aquí, más que eso, es tener una cámara o un detector de radios que depende de la longitud de onda, porque aquí estoy Claro, mezclando vale. cosas, pero tienes que tener un muy buen detector, pero tú no iluminas nada con nada, es simplemente ese gas metido a las condiciones del medio interestelar y dejas el receptor de la cámara ahí para que los fotones vayan cayendo porque no tienen otro sitio donde ir. Entonces, en la cámara ya va clasificando los fotones según su longitud de onda y ya te va pintando la grafiquita. Qué guay. ¿No tienes que excitar primero esas moléculas? Un poco. De alguna manera. Sí. Ah, vale. A ver, o sea, a ver, a partir de aquí no es un poco típico, esos los espectroscopistas que tengo algunos amigos que podía traer aquí alguno para que lo explique bien. No sé por qué nos ha dado por preguntar por eso ahora, la verdad. No, está muy bien, está perfecto. No, está perfecto, Me ha tengo dado que porque tener una cierta noción. se me había ocurrido. Sí. Culpa mía. Pero sí, o sea, lo que hacen también es varían la temperatura, porque cuando nosotros obtenemos un espectro, si tú varías la temperatura de la fuente que estás observando, cambia la forma del espectro, porque Claro, cada obviamente. línea, Se o sea, desplaza. cada pico que corresponde a una molécula distinta se excita de manera distinta. Entonces hay algunos que se van a excitar a 10 Kelvin, a menos 263 grados, otros a menos 250, otros a menos 200 y cada uno se excita de una manera distinta. Entonces también tienen que ir variando la temperatura y con esas variaciones de temperatura cambian la excitación del gas que estás tú observando. Otra pregunta, another question. Sí. Esto todo es en el medio interestelar dentro de nuestra galaxia, ¿no? Esto O el también que es lo intergaláctico. que Tu claro, estudio. o sea,
una parte chula de mi tesis, y esto parece un poco que me está haciendo aquí publicidad, es que de Has los hecho una 3 sección entera. artículos y tal, Estudia, cabrón. Claro. Pues voy a hacer publicidad. Pues en dos artículos de la tesis sí que comparo distintas fuentes, distinta química dentro de la galaxia. Pero en la última parte que hago ya me voy a otras galaxias y comparo también la química que hay entre ellas. Porque el medio intergaláctico puede meter más perturbaciones, ¿no? A eso. Incluso, en realidad, lo que estaba pensando al principio, si tienes en cuenta el corrimiento al rojo a la hora de ver los espectros. Es una cosa que también tendréis que ver si estás fuera de la galaxia. Claro, la cosa es que lo más lejos que hemos mirado son 3 megaparsec, que para alguien que trabaja a alto redshift te dirá que está aquí al lado. Entonces no hay que hacer ninguna corrección de redshift. O sea, esa gente observa muchísimo más lejos. Ahí sí que habría que tener en cuenta todo eso. Pero ¿qué pasa? Que si te vas muy lejos ya no puedes caracterizar químicamente una fuente con muchos tipos de moléculas, digamos. Ya tienes transiciones de lo más fuerte. Entonces si te vas a galaxias cercanas tienes como un balance adecuado entre estoy cerca y puedo obtener muchas moléculas y puedo ver cómo se comporta cada una de ellas, pero no estoy tan lejos como para dejar de perder resolución. De verlo. Claro, eso no sería tendrías demasiado ruido, ¿no? Me imagino. Claro, también los espectros serían mucho más ruidosos y muchísimo menos intensos. Claro. O sea, los picos serían mucho menos intensos y si están muy cerca del ruido, no los puedes considerar como parte de esa molécula porque puede ser ruido o del aparato, o del telescopio, o de algo que haya interaccionado con ese fotón. Muy bien. Okay. Pues felicidades una vez más por tu tesis. Espero que nos informes e informaremos por redes sociales cuándo, porque lo doy por hecho, te den la mención cum laude, porque la doy por hecho. Espera. No os lo he contado. ¿Qué vas a contar? ¿Ya te la dieron? La madre que te parió. ¿Te la han dado? Tu bendita madre. No nos cuentas Madre nada, mía. macho. Ya, es que no se me lo olvidan habías estas cosas, perdonadme. Es que felicidades. Esas cosas sin importancia de, sí, soy doctor, summa cum laude. Bueno. No, summa cum laude no, es cum laude, que el summa o el magna summa, eso ya es. Pero en España no existe eso, ¿no? En España el cum laude es el máximo. Como la mejor tesis de EU. No lo sé. O sea, magna cum laude en Alemania las dan así, como a premios extraordinarios. En Alemania yo he ido a 2 tesis en este tiempo que llevo aquí y las 2 han sido magna cum laude. O sea, creo que lo digo en España. No, por eso digo que estoy de acuerdo con lo que decía Dani, de que creo que en España la máxima, estoy hablando sin saber la verdad, pero que en España la máxima es cum laude simplemente, que sería análogo al magna. En un programa que en Alemania el cum laude era como lo mínimo. Sí. Entonces cuando llegabas de España diciendo que tenías un cum laude era como Para ellos no era. Creo que fue una alternativa. O en algún off topic de estos que nos está hablando. Pero sí. Y en un rato de esos. En las 2 tesis que he estado yo han sido magna cum laude, porque no hay más por encima. Y yo en España no conozco a nadie que haya tenido más de un cum laude, porque creo, al menos, corrígeme Álvaro y tal, porque puede que dependa de. No debería depender de la escuela de doctorado, en realidad. Sería mega injusto. No depende. Vale. No depende. Pero es cum laude. Pero de todas formas, bueno, para explicarlo para la gente que no está familiarizado con esto, cuando tú te sacas la tesis doctoral te pueden poner varias notas como no apto, que es un suspenso, apto, notable y sobresaliente, y solo cuando tienes el sobresaliente optas al cum laude, que es como que lo has hecho muy bien, pero realmente muy bien. Es como pasar del 1,5 al 10, llamarlo así. Sería el análogo de la matrícula de honor. Eso es el equivalente a la matrícula de honor. Y en España, tener sobresaliente con cum laude es la máxima calificación posible. Y luego sí que ya puedes optar como a menciones, como a premios extraordinarios, pero eso ya no creo que va por la vía de la universidad. Eso ya depende como que algún evaluador externo te diga la mejor tesis de un premio nacional, esos los hay. O sea, eso, de hecho, la podrás presentar tú a premios nacionales, por ejemplo, en tu caso de la Comunidad de Madrid, que los hay. Y ya, pues eso lo evalúan, pero eso es algo totalmente externo. Eso no. O sea, es algo que no va con la calificación, exacto. Además dan dinero, o sea, está guay. No dan 400.000 euros, pero bueno, está bien. Me imagino. O de las universidades tipo premio a la mejor tesis en el campo de no sé qué. Exacto. Aquí, por ejemplo, en el CIMBESTAB sí hay un premio, el Arturo Rosenblatt, que es a la mejor tesis de no sé qué de ese año. Aquí creo que es el Margarita Salas, si no recuerdo mal, pero tendría que revisarlo. Bueno, no recuerdo mal, es el Margarita Salas, pero no lo tengo 100% claro, habría que revisarlo.
Si habéis hecho una tesis, pedirlo. Eso, que no cuesta nada. Eso. Fer, antes has dicho que ibas a decir algo que no has dicho al principio. Es verdad, Gracias, es verdad. gracias por Que no se te recordarlo olvide. y así ya cerramos el programa, pero gracias por recordarlo, Dani. Es de mi agrado informarles que hemos llegado a los 100 suscriptores en YouTube, así que quería felicitaros a todos. Muchísimas gracias. 2 en escala logarítmica. 2 en escala logarítmica, exacto. También en Instagram, en TikTok todavía no. Así que, por favor, si podéis seguirnos en TikTok, pues estaría bien, la verdad. Y nada, que el próximo vídeo que subamos después de este, pues va a ser una cosa que tenía yo guardada para celebrar algún evento. Y pues mira, yo creo que mejor quemarlo con los 10 suscriptores que seguir guardándolo más Nos tiempo. tiene así una que sorpresa que no sabemos ni nosotros lo que esperamos. no lo saben. Amar de verdad, De, sí, sí. de poder vivir de la divulgación, ¿eh? Nos queda esto. Nos queda nada. Poder vivir de nada. esto ya. En escala logarítmica nos quedan puntito. 2 o 3. La próxima, el Ondas. Hacernos los proyectos con el Ya podcast. está. Sí. Exacto. Vamos a hacer ciencia gracias a Hipótesis Nula y gracias a vosotros. Así que nada. Exacto. que- Sobre todo gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos y felicidades a todos también, sobre todo a Álvaro, que se ha convertido doctor.